hermano y hermana en Cristo, escuchemos el Evangelio de este día 7 de agosto. Está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La evidente enseñanza de este Evangelio gira en torno a la fe. Esta escena, ¿verdad?, donde se encuentra esta persona que trae a Jesús a su hijo enfermo y describe toda la enfermedad, y además le dice que sus discípulos no han podido echarlo, nos muestra que esta misma persona se arrodilla ante Jesús, es decir, reconoce, ¿verdad?, que Él sí va a poder realizar esta obra. Y yo me pregunto, pues, ¿por qué los discípulos, al no poder hacer esto que les pedía este hombre, no hicieron lo mismo que hizo Él, llevarlo hacia Jesús? Precisamente, la fe no es creer que yo puedo hacer algo porque sé que Dios existe, porque conozco los dogmas de fe, etc. La fe es descubrir la divinidad de Jesús y creer que todo está en sus manos porque Él es el Hijo de Dios, y creer que Él sí puede porque Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, el hecho de que Dios pueda hacerlo todo, que Él sea omnipotente, no significa que lo hará, porque realmente los criterios de Dios, como dice la misma Escritura, no son los criterios de los hombres. Nuestros caminos no son sus caminos. Y esto pues nos pone en una disponibilidad completa hacia la voluntad de Dios, porque yo creo en primer lugar que Dios es bueno y ama, pero también sé que yo no estoy llamado a obligar a Dios para que Él haga lo que yo creo que es bueno, sino más bien yo soy quien soy discípulo suyo y me pongo en sus manos para acatar su voluntad. En este círculo de amor y de sujeción amorosa y confiada a la voluntad de Dios es que Dios se manifiesta libremente. A veces, cuando le damos a Dios las razones de por qué debería actuar en una u otra situación, pues en realidad, ¿verdad?, como que se esconde la gran tentación de siempre. Yo, Señor, te pongo a prueba porque aquí está lo necesario para que se realice lo que yo te estoy pidiendo. Y si tú no lo haces, significa que eres tú el que está fallando. La fe no es esto, ¿verdad? La fe es al contrario. Yo creo y sé que tú todo lo puedes, pero creo que en tu proyecto amoroso tú has venido a liberarnos de algo mucho más profundo que solamente las cosas que atañen al cuerpo. Hay enfermedades pues más profundas que llevan a la muerte, y son las enfermedades del alma, porque llevan a la muerte eterna. Los milagros que Jesús cumple son para que descubramos que Él tiene poder para librarnos de esas cosas que realmente pueden matar completamente al ser humano en cuerpo y alma. Aprendamos de este hombre que tiene a su hijo enfermo que al primero a quien hay que acudir es a Jesús, y que cualquier obra que realicemos debemos realizarla confiados en la voluntad de Dios, sabiendo que hay muchas cosas que yo no comprendo, que yo no conozco, pero lo que sí sé es que yo soy instrumento de la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios nunca va a estar en contra del ser humano. No porque no haga algo que yo le pido, quiere decir que Dios o está faltando a su amor, o no me escucha, o no me ama. No significa eso. Significa que yo confío plenamente en que el Hijo de Dios tiene un proyecto que muchas veces yo no comprendo. Y también, pues yo creo que en este Evangelio se nos recuerda el poder de la oración de intercesión,
pedir a Dios porque se realice su voluntad en una persona enferma, en una persona con dificultades, reconocer la necesidad del otro y reconocer que también a mí Dios me llama a colaborar para encontrar remedio a la situación que hace sufrir al otro, a mi hermano, a mi hermana. Tener fe no quiere decir literalmente que yo voy a poder hacer cosas milagrosas, voy a romper las leyes de la naturaleza porque creo que Dios lo puede hacer a través de mí. La obra más grande de la fe, pues, es liberar a la persona completamente, ayudarlo en sus necesidades materiales y físicas y llevarlo al reconocimiento de la persona de Jesús, de su amor, de su misericordia, para que tenga ese encuentro que le va a cambiar la vida, que le va a llevar a descubrir que incluso si en esta situación de enfermedad o de dolor yo llegara a morir, me sé en las manos de Dios y sé que Él puede salvarme porque su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección me han mostrado que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pidámosle pues a Jesús el don de la fe, que vivamos unidos a Él, sabiendo que Él todo lo puede y que yo soy instrumento en sus manos para llevar a los demás a la salvación, a la sanación completa de cuerpo y alma, así como a la liberación de todos los miedos, de ese miedo tan grande que es el miedo a la muerte. Con Jesús, cuando vencemos ese miedo a morir por el poder de su resurrección, es entonces que comenzamos a vivir una vida ahora sí sin ningún temor, porque venciendo la muerte por el poder de la fe, para nosotros ya no hay nada imposible. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.